El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se destaca como uno de los líderes más populares del hemisferio occidental. Haber reducido sustancialmente los índices de criminalidad de un país que solía figurar entre los más violentos del mundo lo ha convertido en un referente político global. Pero detrás de esos logros hay historias oscuras y poco conocidas. Buenas noches. Soy Ilia Calderón. Durante meses, el equipo de N+, Univisión Investiga, indagó en el pasado y el presente de Bukele. Gerardo Reyes, director del equipo. Gerardo, gracias por estar aquí. ¿Nos explicas el alcance de esta investigación? Buenas noches, Ilia. Así es. Durante todos estos meses tuvimos acceso a cientos de documentos, entrevistamos múltiples fuentes y con la colaboración de los reporteros de El Faro de El Salvador, logramos hacer este doble perfil que muestra, por un lado, la figura de un político carismático, venerado por sus logros y considerado por Trump como una de sus personas favoritas, y por el otro, el rostro de un político que negocia en la sombra con las pandillas, celebra que lo llamen dictador y que prefiere sepultar en el olvido el provecho que alguna vez sacó del gobierno de Hugo Chávez. Precisamente con esa historia comenzamos este programa especial. Carolina Chávez Ramírez, conocida también como Bombón, posa relajada en un apartamento de una zona residencial de San Salvador, capital de El Salvador. En un video que subió a su Instagram se ve en diferentes ambientes del lugar mientras se escucha una balada que celebra que ya todo parece Navidad. La mujer capta la imagen de un hombre cuyo rostro no logró tapar del todo con corazones. El hombre saluda. Buenas. Estas imágenes fueron grabadas en noviembre de 2021. El hombre que parece tan tranquilo es el Mercanales Rivera, alias Crook de Hollywood, un poderoso jefe pandillero que en ese momento estaba pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos por narcoterrorismo y afrontaba una alerta roja de Interpol. Canales debería estar en una prisión de alta seguridad de El Salvador, donde venía cumpliendo una condena, pero en una decisión que aún persigue al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el pandillero fue puesto en libertad. Crook fue liberado ilegalmente de la cárcel cuando aún le quedaban 40 años de condena por diferentes delitos que involucraban violaciones, homicidios, extorsiones a salvadoreños. La liberación de alias Crook implicaba además un abierto desafío al entonces primer mandato de Donald Trump, para quien las pandillas salvadoreñas representaban la mayor amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. They don't like shooting people because it's too quick. These are animals. Me estreso, se respeta morir. Crook es liberado del penal de Zacatecoluca, el de máxima seguridad. Lo descubrimos porque de repente había oficios del juez que llevaba su causa diciendo ¿dónde está el señor al que yo tengo que seguir juzgando? El señor estaba en la calle y el gobierno nunca explicó por qué lo liberó. Documentos judiciales y entrevistas obtenidos por N+ Univisión Investiga y el periódico El Faro indican que el gobierno de Bukele venía negociando con las pandillas en las sombras para reducir los niveles de violencia del que entonces era uno de los países con más altos índices de homicidios en el mundo. La complicidad del gobierno de Bukele en estas negociaciones no es solo parte de una narrativa periodística. Está consignada en una acusación contra Canales en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. I'm John Durham. I'm the United States Attorney for the Eastern District of New York. El fiscal del caso, John Durham, escribió en noviembre de 2023 que a pesar de la solicitud de la notificación roja de Interpol y la solicitud de extradición pendiente, Canales Rivera fue liberado por el gobierno salvadoreño. Tras su liberación, agrega, fue escoltado de la prisión por altos funcionarios salvadoreños, hospedado en un apartamento de lujo y otras instalaciones. Es la prueba viviente de los pactos de Bukele y lo tienen aquí en Estados Unidos. Si alguien algún día quiere construir un caso contra Nayib Bukele por su pacto con la Mara Salvatrucha, que es la única pandilla que le interesa realmente a Estados Unidos, Crook es la clave. Él sabe cómo fueron todos los pactos, sino que además hay una prueba y una evidencia tajante de que el gobierno de Bukele pactaba con él.
Oscar Martínez es un periodista de El Faro, un reconocido diario digital de El Salvador que ha denunciado la corrupción de los gobiernos del país centroamericano durante 27 años. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Nayib Bukele es el presidente más popular del hemisferio occidental por haber convertido a El Salvador en uno de los países con menos homicidios en el mundo. El presidente no se religió, nosotros lo hemos elegido. Mucho de lo que él prometió lo ha hecho. Que vivimos en el extranjero, somos felices de venir a nuestro país. Es una popularidad estadísticamente abrumadora que el mandatario está usando como escudo, según analistas, para tomar medidas dictatoriales. Bukele es un personaje sumamente autoritario, divide el mundo en los que están a favor de él y los que están en contra. No tiene la más mínima respeto para los derechos humanos. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Para Bukele, los derechos humanos son solo un pretexto para defender a delincuentes y corruptos. Pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. De hecho, se autoproclamó el dictador más cool del mundo mundial. Douglas Farah, quien ha sido consultor del Pentágono, ve un futuro sombrío para la democracia del país. Su idea es aferrarse al poder durante el tiempo que él pueda. Jessica Ábalos es una periodista que ha logrado mantenerse en El Salvador pese a la publicación de reportajes que cuestionan al gobierno de Bukele. ¿Cómo maneja usted encontrarse que afuera hay un país que respalda abrumadoramente las acciones del presidente Bukele? Siempre trato de entender por qué la gente sigue amando e idolatrando a una persona que está repitiendo prácticas que cuestionó. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. El presidente se vendió como algo completamente nuevo que venía a acabar con la vieja política, con los políticos del pasado, con lo que él llamó los mismos de siempre, pero que con el paso de los años ha demostrado tener mucho parecido a esta gente del pasado. Martínez y la mayor parte de sus colegas del Faro viven en el exilio tras sufrir una campaña de persecución judicial. Voy a demostrar mi inocencia. Regresar a su país no parece una opción. Ellos temen que podrían terminar en una cárcel bajo acusaciones falsas como ocurrió con la activista Ruth López. Soy inocente. No hay instituciones que garanticen derechos. Ella se convirtió en la voz más crítica de todas las violaciones a derechos humanos y además presidía la unidad anticorrupción de Cristosal, una organización que ha tenido que salir del país por el mismo acoso. Dios y la verdad está conmigo. López afronta cargos de peculado y enriquecimiento ilícito cuyos detalles no han sido revelados por el gobierno. Los perseguidos no son solo líderes sociales. Híjole, mire, nosotros tenemos más de 5,000 personas. Las 5,000 personas, todos han denunciado las capturas arbitrarias. El mayor temor como madre es que mi hijo esté muerto y me estén diciendo que está vivo. ¡Viva, se lo llevaron! Organizaciones de derechos humanos como el Movimiento de Víctimas del Régimen que dirige Samuel Ramírez continúan recibiendo quejas de madres que no saben si sus hijos están vivos. ¡Vivos los queremos! Algunos llevan arrestados más de 2 años por sospecha de pertenecer a las pandillas, pero nadie les da razón. Yo es lo que me pregunto, ¿por qué? ¿En qué momento hemos caído en este abismo donde no tenemos nadie que nos escuche? Hasta agosto de 2025, el gobierno había liberado a 8,000 jóvenes que resultaron inocentes, según este excongresista defensor de Bukele. 8,000 personas que fueron liberadas por no tener vínculos con las pandillas. O sea, son 8,000 equivocaciones de la justicia. No precisamente equivocaciones, tal vez yo pudiera decir malos procedimientos. El Faro reconstruyó la ruta de la fuga asistida de Canales. Por alguna razón lo mueven a Guatemala. No sabemos para qué lo liberó el gobierno. Esta imagen, publicada por la pareja de Canales, fue la pista definitiva para identificar al pandillero, su brazo tatuado con el rostro de una mujer.
Las fotografías de los ventanales permitieron a los periodistas establecer que la pareja se estaba alojando en este edificio al norte de San Salvador. Canales cruzó la frontera hacia Guatemala. Su esposa continuaba dejando recuerdos del viaje de la libertad en sus redes sociales, incluyendo la parada en un restaurante de carretera. Nosotros logramos identificar un comedor donde comen la frontera por el mantel y por el menú que aparece en la foto. El hecho insólito que ocurrió con Kruk en la frontera con Guatemala lo describe así la Fiscalía de Nueva York. En el trayecto se le entregó un arma y luego fue transportado a la frontera de Guatemala, donde se hicieron arreglos para que un traficante de personas introdujera a Canales Rivera ilegalmente en Guatemala. El Salvador nunca objetó la versión de la Fiscalía de Nueva York. Pero, ¿qué rastros había dejado el gobierno de Bukele en la liberación del delincuente? Nayib Bukele y las pandillas. Los periodistas revelaron una grabación que no ha sido desmentida y a partir de la cual dedujeron que Carlos Marroquín, el funcionario de Bukele encargado de lidiar con las pandillas, reconoció que había liberado a Kruk para llevarlo a Guatemala. En la grabación se refiere al líder marero como viejo. Yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Que enfrento a mucha gente, sobre todo a los políticos, que siempre voy de frente, pues soy un rapper mítico. Marroquín, un ex cantante de hip hop cristiano, nunca desmintió las grabaciones. Hoy escucho mucha gente quejarse del tema de la violencia. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2021 por facilitar las reuniones secretas con líderes de las pandillas encarcelados. Creo que entre a este set no va a volver a salir. Por la misma razón fue sancionado Osiris Luna, director de los centros penales y viceministro de Justicia de Bukele. Ambos continúan en el gobierno. El comunicado del Tesoro informando sobre las sanciones reiteró que las reuniones eran parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador de negociar una tregua secreta con el liderazgo de las pandillas. Dicen que pactamos con pandillas. ¿Alguien puede creer que eso es real? ¿Alguien cree en eso? Romeo Auerbach, analista político defensor de Bukele, explica su versión de los hechos. La oposición dice, Nayib lo liberó. Ahí lo que pasó es que él tenía un juicio en el cual podía salir en libertad, pero tenía otra condena. Entonces, en la cárcel se llevó su orden de libertad y lo dejaron salir. Le íbamos a poner class clown y él dijo que no, que el papá lo iba a ver y que le daba vergüenza y entonces que le pusieran class terrorist. Desde que cursaba la secundaria, Nayib Bukele dio señales de que su futuro estaba en la política. A partir de imágenes de su adolescencia nunca antes vistas, Gerardo Reyes nos cuenta la historia de la familia y las primeras incursiones del joven de izquierda en la política. Caballero Nayib Armando Bukele Ortez. Nayib Armando Bukele Ortez se graduó en 1999 en la Escuela Panamericana de San Salvador, un colegio privado bilingüe de clase media alta, donde forjó amistades que hoy lo acompañan en su presidencia. Sus amigos y profesores de la época lo recuerdan por ser el chistoso de la clase. Él hacía imitaciones de Kiko, del Chavo del Ocho, porque él tenía cachetes, entonces se inflaba los cachetitos. Señorita Natalia del Cid Guardado. Natalia del Cid fue compañera de primaria y secundaria de Bukele. Ella recuerda que desde adolescente a Bukele le gustaba jugar a la política. Él ya sabía lo que quería hacer desde pequeño. ¿Por qué? ¿En qué se refleja eso? Porque se daban la mano así como que estoy inaugurando obras o el saludo de político y el otro pretendía ser el fotógrafo. Los mejores amigos de Bukele eran entonces Fernando López Larreinaga, hoy ministro de Medio Ambiente, y Federico Anlíquer, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria. Ellos tenían un grupo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? Grupo élite tipo. No sé qué significa, no sé por qué se ponían así. Pero era un estudiante promedio.
¿O era mal estudiante? No, yo diría que malo, más bien. Él mismo lo decía, le decía a la profesora que no le dejara la tarea para el lunes porque quería disfrutar su fin de semana, que prefería que fuera para el martes. En el anuario de graduación, los compañeros le pusieron originalmente el payaso de la clase, Class Clown, pero él se opuso. Le íbamos a poner Class Clown y él dijo que no, que el papá lo iba a ver y que le daba vergüenza y entonces que le pusieran Class Terrorist. Los compañeros aceptaron el apodo que él quería, terrorista de la clase, y así quedó plasmado en el anuario. El apodo tenía su historia. Bukele le explicó a sus amigos del colegio que había escogido el apodo de terrorista de la clase porque por esos días lo habían interrogado autoridades del aeropuerto de El Salvador a su regreso de un viaje de Miami. Por esos días había varios reportes de ataques terroristas a las embajadas de Estados Unidos. Cuando dijo, ¿cuántos años tiene? 17, y como que se voltearon a ver los de migración, les dio pena y lo dejaron entrar al país. Ah, ¿no le molestó? No, le dio mucha risa, si nos lo contaba, así como anécdota, como orgullo de que me habían perfilado. En la misma página, Bukele, entonces de 18 años, escribió: "La tinta de un escolar es como la sangre de un mártir", una frase del profeta Mahoma, el fundador del Islam. Bukele no era ajeno al Islam. En la ceremonia de graduación lo acompañó su padre Armando Bukele Catán, un próspero empresario de origen palestino que se convirtió del cristianismo al islamismo y llegó a ser imán o líder del Islam en El Salvador. La entrada al cielo estaba garantizada. Uno de los medio hermanos del presidente Bukele, que continuó la labor de divulgación del islamismo en El Salvador, lo recuerda. No le daba vergüenza decir que era musulmán. De hecho, lo decía con orgullo. Desde el púlpito de sus redes sociales, Emerson es hoy un feroz crítico de Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En uno de sus ensayos de Facebook que acompañó con esta ilustración escribió: "A Netanyahu le importa una sola cosa, que la guerra no termine, porque cuando termine, termina también su reinado". Eso podría quizás en algún futuro causarle a Nayib Bukele inconvenientes. Se sabe que en Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, hay algunos ideólogos que son anti-musulmán, punto y aparte. El padre de Bukele, que murió en 2015 a los 70 años, fundó la primera mezquita de El Salvador, en este lugar, la Mezquita de la Luz. Armando Bukele siempre se presentó como un hombre de izquierda. Un cordial saludo a todos los amigos y amigas de Aclarando Conceptos. En su monólogo semanal cuestionaba la política estadounidense y la salud mental de Trump. Si hubiera ganado McCain, lo estuviera pensando, y lo dijo cuando era candidato: si gano, invado Venezuela. Hoy no digamos a Trump. Este es un poco loco y racista. Armando Bukele fue testigo y en cierta forma protagonista de la Guerra Civil de El Salvador. El Frente Faraondo Martí de Liberación Nacional, FMLN, una coalición guerrillera de izquierda, buscaba derrocar a una temible junta de gobierno cívico-militar respaldada por Estados Unidos. Su simpatía iba más allá de una identificación ideológica, sino que además daba dinero para los combatientes. Claro, tenía, digamos, una afinidad militante con nosotros. Manuel El Chino Flores es el secretario general del FMLN. Tenía un pensamiento izquierda, era una persona que defendía, digamos, a Palestina con todo el corazón. No se puede estar bien cuando solo nosotros estamos bien. Líderes del partido le ofrecieron a Bukele padre que se lanzara a la presidencia. El empresario declinó la invitación, pero 15 años después su hijo fue acogido por el partido de izquierda para lanzar su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño pueblo cercano a la capital. Entretanto, Armando Bukele se volvió un importante contratista del FMLN. Sus empresas de publicidad produjeron comerciales electorales e institucionales en los que su hijo Nayib trabajaba como director creativo. Proclamación del partido FMLN. Son campañas que al FMLN le parecieron que quedaron muy bien
que trataban la parte emocional de la parte más popular de El Salvador, que sacaba campesinos llorando porque ahora sí se sentían atendidos. Nuestros enemigos son el subdesarrollo. Nayib Bukele abandonó la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana para dedicarse a los negocios de su padre y administrar Code, una discoteca de moda. Una discoteca a esas edades siempre es una llave a muchos mundos. La llave del mundo de la política la tenía dentro del partido de izquierda un personaje que se movía en las sombras, con grandes influencias en Centroamérica. Aquí nosotros hemos encontrado un mayor esfuerzo y contactos con el chavismo de Venezuela y la guerrilla colombiana de las FARC. Su nombre, José Luis Merino, es jefe de comandos urbanos del FMLN. Bukele, que sale de la izquierda pero conoce la derecha, va a ser el nuevo líder hacia el futuro más relevante que los partidos de la guerra que ya se desgastaron. Entonces era el momento preciso para que naciera alguien como Bukele y José Luis Merino apostó todo en eso y ganó. Lo que también estás negociando con un grupo criminal asesino es primero que te dé votos. ¿Cómo te van a conseguir votos? Con miedo, con fuerza, con amenazas. En mayo de 2025 estalló uno de los más bochornosos escándalos para Bukele. 2 líderes pandilleros le explicaron a periodistas de El Faro cómo negociaron clandestinamente con Bukele en diferentes etapas de su vida política. Bajo la presión de Estados Unidos, la fuga de Elmer Canales, alias Crook, se volvió una papa caliente para el gobierno de Bukele. Me había dicho la vez pasada que... Según una conversación a la que tuvieron acceso los periodistas del Faro, el gobierno estaba dispuesto a pagar a un líder pandillero para que coordinara con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación el secuestro de Crook. Entonces yo lo que voy a hacer es jugármela todas por todas para que ustedes tengan lo que quieren, va. La voz que se escucha es de Rafael, el expandillero. Al otro lado de la línea, según el cotejo de voces de los reporteros, está Raúl Eduardo Reyes Escuntla, jefe de la división élite contra el crimen organizado de El Salvador. Eso es como querer llegar a la luna y usted va a pata. El intermediario no sirvió de nada al gobierno porque estaba alardeando de conexiones que no tenía, según se lo contó a los periodistas. Rafael nunca negoció con ningún cártel. Simplemente era un hombre ingenioso que con un teléfono engañó a un gobierno. Y en ese engaño demostró la desesperación del gobierno de Bukele por capturar a Crook. Crook finalmente cayó preso en México y fue enviado a Houston, Texas, en noviembre de 2023 en una operación conjunta de Estados Unidos y México. Canales era el premio mayor para la Fiscalía de Nueva York. En el salón de pruebas del caso se acumularon 21 cajas de evidencias y grabaciones, todo producto de una operación conjunta con la Fiscalía de El Salvador. Conocida como Vulcan, la operación se había iniciado durante el primer gobierno de Trump. Cuando el escándalo de los pactos secretos parecía caer en el olvido, los salvadoreños se enteraron de una entrevista explosiva. 2 líderes pandilleros relataron con detalles los acuerdos con Bukele. Mi nombre es Carlos Cartagena. Carlos Cartagena López, alias Charlie, es un ex líder pandillero de la Mara Barrio 18. Un acuerdo con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. Por ahí llegaron a acuerdos que se dieron dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo de nuestra gente. Otro líder de la misma pandilla, identificado como Little Man, contó que con el visto bueno de Carlos Marroquín, enviado del presidente Bukele, aplicaron medidas extremas a quienes desobedecían las reglas de la pandemia de COVID-19. No te voy a decir nunca se dio un homicidio, pero se dijo con Marroquín, si se hace algo sin cuerpo no hay delito, con eso te digo todo. Porque de la pandillera obligación mandar a decir, vale, le vas a decir a tu mamá, le vas a decir a tu tío, le vas a decir a tu sobrino, le vas a decir a tu abuela, le vas a decir a tu mujer que tienen que votar por Nayib. Si no lo haces, los vamos a matar.
revelaron también que hubo pagos en dólares del FMLN cuando Bukele era alcalde de ese partido. De hecho, pues hubo un acuerdo monetario, ¿verdad? O sea, ellos dieron una cierta cantidad de dinero por ese apoyo. Entregaron $250,000. Esas son negociaciones ilegales, al menos. Lo que también están negociando con un grupo criminal asesino es primero que te dé votos. ¿Cómo te van a conseguir votos? Con miedo, con fuerza, con amenazas. Bukele negó rotundamente las denuncias en una serie de mensajes de sus redes sociales. Romeo Auerbach, analista político salvadoreño, calificó de improbables los señalamientos. O sea, el FMLN no iba a dejar que Nayib Bukele fuera a negociar con pandilleros. Era una persona que se debía a un partido. Hay varias inconsistencias. Dicen que en 2015 y 2018 él ganó por los pandilleros y en el 2018 no compitió. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el caso de Canales está congelado. La última actuación es de noviembre de 2024. El panorama se compuso para Bukele con la presidencia de Donald Trump. Ambos gobiernos acordaron secretamente el envío masivo de deportados al centro carcelario del Secot en El Salvador. Bukele se convirtió en el presidente más admirado por Estados Unidos y el más visitado por figuras republicanas. La operación Vulcan empezó a apagarse. El fiscal Germán Arriaza, que venía trabajando en la operación con Estados Unidos, renunció luego de ser trasladado a una escuela de capacitación. Bukele pidió explícitamente a Rubio cuando tenían la reunión antes de que Bukele viniera a Washington. La única petición a cambio de Secot era el retorno de los líderes de la Mara Salvatrucha, porque ellos son los que estaban en las negociaciones con la gente de Bukele. En mayo de 2025, el fiscal Durham, quien encabezaba la operación, dio un giro de 180 grados al presentar una moción desistiendo de los cargos contra César López Larios, alias Greñas, uno de los acusados junto a Krug. El fiscal justificó la decisión porque existían preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional. Admitió la moción y alias Greña fue enviado a San Salvador. El gobierno de Trump destruyó el juicio contra la MS-13 acá para beneficiar a Nayib Bukele y no meterlo en problemas. Los cambios se notan desde el momento que ustedes andan por aquí tranquilamente con cámaras carísimas. Todo, everything has changed. Pero no solo en la colonia, sino también en todo El Salvador. El gran padrino político de Bukele fue un exguerrillero salvadoreño a quien el entonces senador Marco Rubio calificó de lavador de dólares y traficante de armas para las FARC. Gerardo Reyes nos explica de quién se trata. Estaban los computadores. En marzo de 2008, entre los escombros de un bombardeo a un campamento en Ecuador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las autoridades hallaron varios computadores. En las memorias de los portátiles encontraron referencias a reuniones de la guerrilla con un tal Ramiro. En este mensaje de 2007, citado en una diapositiva de los servicios de inteligencia, una estafeta de las FARC reportó que Ramiro puso en contacto a los guerrilleros con proveedores de armas. ¿Ramiro Vázquez? Sí. Este Ramiro, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, es José Luis Merino, un histórico excomandante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, que se integró a la vida civil. ¿De qué medio son ustedes? Un partido que tiene un proyecto histórico. Con los años se convirtió en uno de los cerebros del partido de izquierda FMLN y en un padrino político de Nayib Bukele. Nosotros en mi equipo trabajando con el gobierno de Estados Unidos habíamos identificado en 2014 a José Luis Merino como eje fundamental en muchos de los procesos de lavado de dinero de las FARC, de armas, todas cosas. Douglas Fara, quien ha sido consultor del gobierno de Estados Unidos, ha seguido los pasos de Merino y sus conexiones con las FARC y Venezuela.
En 2006, el presidente Hugo Chávez puso a Merino a la cabeza de Alba Petróleos de El Salvador, una empresa financiada con dineros del gobierno venezolano con la misión de amortiguar los costos de los combustibles del pueblo salvadoreño. Según lo que ellos decían, importaban el petróleo venezolano barato desde Venezuela, lo vendían comercialmente y esa ganancia iba a ser para escuelas, para hospitales, para todo. Pero Alba Petróleos se convirtió en una piñata de despilfarros y una lavandería de dinero de la corrupción, según investigaciones de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Unos 3.000 millones de dólares fueron desviados. Nayib Bukele, que entonces era alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, fue uno de los beneficiarios. A sus 30 años recibió 1.9 millones de dólares. Fueron pagados por Inverbal, una subsidiaria de Alba Petróleos, como lo reveló el periódico digital Factum de El Salvador. En ese documento Bukele aparece firmando uno de los pagarés de Inverbal. Pero en el caso de Bukele no se puede llamar préstamo. Era un regalo porque nunca lo pagó, no había garantía de nada, ¿no? Bukele ha reconocido públicamente que recibió el dinero y que lo usó para comprar acciones de Starlight, propietaria del canal TVX-TV. Digamos que eso fue así, no estamos hablando de que hubo una corrupción porque se robaron un dinero. Sí, protesto. Al llegar a su primer mandato, no rompió del todo con su pasado. Bukele escogió para su círculo más cercano al médico Eric Giovanni Vega, quien había sido durante 10 años secretario privado de Merino y director de varias empresas ligadas a Alba Petróleos. Era el enviado de José Luis Merino de más confianza a reuniones en Venezuela con rusos, con venezolanos, con las FARC. Bukele nombró a Carolina Recinos como jefa de gabinete. Ella era la apoderada de Starlight, la compañía dueña del canal de televisión de Bukele. Recinos fue sancionada en 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con la corrupción y socavar la democracia. En la misma lista, el Tesoro incluyó a Conan Castro, exsecretario jurídico de la presidencia, por obstruir investigaciones y desviar fondos públicos. Allí también aparece Óscar Castro Castro, ministro de Trabajo por apropiación de fondos. José Luis Merino también cayó en desgracia en Washington. En 2016, el senador republicano Marco Rubio, quien casi una década después se convertiría en el gran aliado de Bukele, se refirió a Merino José Luis Merino. This guy is a top-notch, world-class money launderer, arms smuggler for the FARC. Como un blanqueador de dinero de primera categoría y de clase mundial y contrabandista de armas para la FARC. Coaliciones para la campaña presidencial. Es el mismo Merino que entonces apostaba por Bukele para la presidencia de El Salvador, como lo dejó ver en esta entrevista de 2017 con el periodista Carlos Monterrosa. Nayib es un alcalde exitoso, ¿verdad? Es una figura pública exitosa, ¿verdad? Y por supuesto está dentro de las figuras potenciales que el FMLN puede lanzar. Ahora, Bukele rompió con el FMLN. Fue expulsado por sus críticas a esa organización y se lanzó a la presidencia con otro partido. Vamos a derrotar al bipartidismo que nos ha tenido en la pobreza. A partir de ese momento empezó a distanciarse de su pasado de ferviente izquierdista, lo que incluyó ataques al gobierno que le había regalado 1.9 millones de dólares. En el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo. Unas semanas antes de que Bukele tomara posesión de su primera presidencia en 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a Merino por recibir sobornos y participar en un esquema de lavado de dinero. A mí me viven acusando de cualquier cosa, hasta los terremotos me van a acusar cualquier día. Pero la verdad es que nunca presentan un solo papel, ni chiquito, ni grandote, ni mediano. Hoy ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Un día antes de la posesión de Bukele, la Fiscalía salvadoreña allanó 23 oficinas ligadas a Alba Petróleos e incautó información contable. Algunos de los documentos mostraban el pago a Bukele.
La embajada estaba apoyando con escáneres de alta velocidad para ir recopilando los documentos. El fiscal Raúl Ernesto Melara, que había investigado Albapetróleos, fue destituido. Es tumbado por Bukele ilegalmente y nombra el actual fiscal general de la República, que había sido abogado de Albapetróleos. Fue una de varias medidas que se tomaron a partir de este día, el 9 de febrero de 2020, cuando el ejército de El Salvador irrumpió en el Congreso bajo las órdenes de Bukele. Las imágenes marcaron para muchos el comienzo del declive de la democracia salvadoreña, como lo explica John Philly, ex embajador de Estados Unidos en Panamá. Nayib Bukele obviamente es un presidente que llegó al poder democráticamente, pero con una clara intención de convertir el gobierno de El Salvador en una autocracia. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Bukele buscaba que la Asamblea aprobara un préstamo de $109 millones para el combate a las pandillas. Como el Congreso se negaba, amenazó con una insurrección popular previa consulta con Dios. Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Guillermo Gallegos actuaba entonces como presidente de la Asamblea. Pero el responsable de todo lo que pasó ahí fui yo. ¿Usted considera que esas son imágenes de una democracia? Tal vez quizás no sea una buena imagen que se pueda haber mandado con la entrada del ejército o la policía, lo cual yo autoricé. Pero era necesario, yo creo, era importante también mandar un mensaje de que había una decisión del presidente y de todos, por lo menos los que apoyamos, de enfrentar a las pandillas. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. Bukele destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2 años después, logró que se aprobara su reelección inmediata en un abierto desafío a la Constitución. Las medidas enfurecieron al gobierno de Biden. La entonces embajadora Jean Maines protestó. Una estrategia clara para socavar la independencia judicial. Los 5 nuevos magistrados de la Corte fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar la democracia. La imagen que causó en el pueblo es que Estados Unidos quería presionar al presidente. Bukele tomó posesión de su cargo desde el balcón principal del Palacio Nacional con sus índices de popularidad intactos, pero afrontando serias acusaciones de violaciones constitucionales. Tenemos una enorme tarea, la de proteger como un león nuestro legado. Los problemas con Washington empezaron a despejarse gracias a la intervención del embajador ante el país centroamericano Ronald Johnson, con quien el presidente forjó una amistad personal. Seguiremos trabajando lado a lado para construir un El Salvador más próspero y mejor para todos. Se les veía departir socialmente y tenían encuentros como este en el famoso restaurante Joe's Stone Crab de Miami. Los pactos secretos, las relaciones con Merino, las donaciones de Chávez, el golpe a la Corte y la aprobación de la reelección inmediata son escándalos que no parecen haber causado mayor impacto en la popularidad de Bukele ni en la memoria de Washington. Que un senador, ex senador de Florida, ahora secretario de Estado, esté en alianza con alguien que se apoye en el proveedor más grande de armas a las FARC, me parece un poco increíble. Mira cómo lo saludan. Rubio había sido un crítico de Bukele. Very openly criticizes and mocks the US and other Western. Pero el hoy secretario de Estado admitía que el presidente salvadoreño se podía dar el gusto de hacerlo por su popularidad. Es un país que ha enfrentado gobiernos corruptos. Es un país... Una popularidad que brota espontáneamente en barrios de San Salvador, donde antes nadie podía hablar sin permiso de las pandillas. Bueno, los cambios se notan desde el momento que ustedes andan por aquí tranquilamente con cámaras carísimas, micrófono carísimo, con su cartera llena de dinero, con su teléfono en la bolsa. Todo, everything has changed. Pero no solo en la colonia, sino también en todo El Salvador.
A pocos kilómetros de allí, Josefina Elías, una profesora pensionada, sigue preguntando por su hijo René Campos, un marino mercante que fue detenido en junio de 2023 bajo sospecha de ser un pandillero, pese a que la mayor parte del año trabajaba en un crucero internacional y no tenía tatuajes. Desde ese día, yo pues no sé si mi hijo está vivo, si mi hijo está muerto. Los salvadoreños han sufrido una plaga de violencia, principalmente por los mareros. Entonces llega con su política de mano dura, que viola derechos humanos, rompe con el Estado de Derecho, pero yo entiendo que muchos salvadoreños dicen, mira, a cambio de lo que yo vivía antes, no mucha gracia. El problema con la mano dura y las políticas de mano dura y el socavar la democracia es que tarde o temprano siembra la semilla de su propia destrucción. En julio de este año 2026, Nayib Bukele anunció que buscará un tercer periodo como presidente. Los índices de seguridad siguen siendo altos, pero los organismos de derechos humanos continúan denunciando detenciones arbitrarias masivas, muertes de reclusos y desapariciones forzadas. La presidencia no ha respondido a las peticiones de entrevistas de N+, Univisión. Así terminamos este programa.